Ya voy a poner a grabar para que empiecen. Listo. Bueno, buenas tardes. Entonces, para dar continuidad a las revisiones que llevamos, la semana pasada, recordemos, vimos pues el primer segmento de los tumores del cartílago y vamos a continuar con los tumores malignos del cartílago, puntualmente los condrosarcomas y sus presentaciones. Siempre empezando con la definición, pues sabemos que es un tumor maligno de crecimiento usualmente lento, que se caracteriza por formación de tejido cartilaginoso neoplásico que sustituye el tejido óseo normal. Principalmente y visto en el microscopio está formado por cartílago hialino y mixoide maligno. Un poco de epidemiología también. Dentro de los tumores óseos en general, los condrosarcomas ocupan uno entre cada 100.000 casos. De estos, el 17 al 24% de los tumores óseos son considerados condrosarcomas. La relación también, por supuesto, depende de cada una de las subclasificaciones, pero puede ser 1-1 o 2-1, prevaleciendo mucho más en los hombres que en las mujeres. También el segmento afectado suelen ser los de huesos largos en el 33% de los casos, dependiendo también cada una de sus presentaciones y de cada una de sus subtipos. Y la pelvis también tiene un grupo muy grande después de los huesos largos en ser la más afectada. Finalmente las costillas, la escápula y también con mucha frecuencia en los segmentos corporales distales, en las falanges de las manos principalmente también. Entonces, una vez que tenemos la posibilidad y llegamos al diagnóstico de tener un paciente con un condrosarcoma que sea convencional, que es más del 90, entre el 80 al 90% de los casos, afortunadamente, por así decirlo, dentro de todo el cuadro y el contexto oncológico, el 90% llegan a ser de bajo grado o de bajo intermedio, pues lo que en general les puede llegar a dar un pronóstico de vida mucho mejor. Y del 5 al 10% tienen un alto de diferenciación más complejo, por lo cual tienen un mayor potencial metastásico. Entonces también aquí hay un concepto importante para entender el origen y es que los podemos dividir a grandes rasgos en tumores primarios o en condrosarcomas primarios cuando no están asociados a una lesión preexistente, aparecieron espontáneamente, y secundarios cuando se desarrollan de una lesión condroide que ya era previamente localizada, que ya tenía un diagnóstico que se consideró benigno, pero que en algún momento todo cambió y se malignizó y está más asociado a encondromas y a osteocondromas mucho menos frecuente. También otro concepto para entender un poco tanto la ubicación como la diferenciación de estos tumores es reconocer radiográficamente y pues anatómicamente que unos son exostóticos o también conocidos como periféricos, que surgen de la periferia del hueso y van pues hacia afuera, más o menos para entenderlo, son los que tienden a dar más sensación de masa en el paciente y a tener más compromiso de los tejidos blandos. Y los enostóticos o los centrales que surgen dentro de la cavidad medular, ya vamos a poder diferenciar en las siguientes diapositivas un poco de cada uno. Entonces, ¿cómo diferenciamos y qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de tumores cartilaginosos exostóticos? Principalmente, como les comentaba, son los que nacen de la cortical del hueso y pues también tienen algunos grados, pues se conocen en la literatura no solamente como exostóticos, sino también los podemos encontrar como periféricos, como superficiales, e incluso hay como una diferencia ahí en la clasificación porque hay condrosarcomas yuxtarticulares, pero pues en general todos los exostóticos pues tienden a ser yuxtarticulares. El condrosarcoma más exostósico más común que encontramos, pues es el que deriva de alguna exostosis osteocartilaginosa, como les comentaba, que ya se hubiera previamente establecido. Y pues ahí sí hay que tener también en cuenta que ambos tipos de condrosarcomas se diferencian en la superficie del hueso, producen una masa que suele ser de crecimiento lento y suelen ser indoloros hasta que ya tienen un volumen grande, pues que empieza como a comprimir estructuras secundarias y ahí es donde empiezan a manifestarse. Respecto a los condrosarcomas enostóticos, pues estos ya tienen una presentación distinta, como veíamos en los anteriores, hablábamos de que eran de crecimiento lento, que llegaban a formarse masas muy grandes antes de que llegaran a dar alguna sintomatología en el paciente. A diferencia de los exostóticos, los enostóticos sí tienden a dar deformidad, tienden a alterar la anatomía ósea y muchas veces se manifiestan incluso con fracturas patológicas. El dolor es variable, pero está presente en la mayoría de los pacientes y no necesariamente está relacionado con el tamaño de la masa. Lo que vemos en el microscopio son depósitos intramedulares de cartílago hialino y estos ocupan centralmente el hueso. Inicial, pues la ubicación más frecuente es de segmentos proximales y
mucho menos frecuentes se van yendo hacia los segmentos distales del hueso, principalmente huesos largos, la pelvis, el tercio proximal del fémur suelen ser también sitios frecuentes, segmentos proximales del húmero y la escápula en ese orden de aparición. Que incluso pues revisando un poco recientemente las imágenes que había pues dentro del Drive, realmente la gran mayoría eran predominantes de la pelvis, más pues tal vez un poco similar a los segmentos del fémur y el húmero, fue lo que más se vio. Entonces, pues aquí realmente es como para recordar lo que anteriormente hablamos, tenemos que aprender a diferenciar las posibilidades benignas y malignas que tenemos de acuerdo a cómo los veamos en las radiografías y a su formación en el segmento anatómico, pero puntualmente los malignos que vamos a revisar el día de hoy y son en el subgrupo de los exostóticos están el condrosarcoma exostótico y el condrosarcoma yuxtacortical, como les decía, que a veces como que se confunden la clasificación o uno en alguna literatura los puede encontrar con el mismo nombre. Y los xenostóticos pues son el condrosarcoma central o convencional, el condrosarcoma de células claras, el condrosarcoma diferenciado y el condrosarcoma del mesénquima. Si hacemos una pirámide en frecuencia de presentación, como hablamos en la introducción, el condrosarcoma convencional es el que con mayor frecuencia encontramos, seguido del condrosarcoma diferenciado, el condrosarcoma mesenquimal y en orden de presentación el de células claras pues es el que con menos frecuencia podemos encontrar en nuestros pacientes. Como es la presentación clínica, es muy variable. Generalmente el dolor es insidioso y a no ser que sea un tumor exostótico que ha crecido muy grande, no va a tener como la aparición o la sensación de masa todavía, siempre y cuando pues sea un tumor primario que, como les decía, todavía no lo teníamos conocido. Cuando hablamos de un paciente que ya tiene una lesión documentada que se consideraba benigna, puede ser una masa asintomática entre el 28 y una tasa muy alta hasta el 82% en que el paciente realmente no tiene ninguna sintomatología hasta que debuta con alguna fractura patológica y después de hacer el procedimiento es que se hace el diagnóstico pues de ser un tumor maligno. Pero por eso tenemos que enfocarnos muy bien en nuestros pacientes porque hay un amplio rango de comportamiento. La recurrencia local está directamente derivada también con el tipo de tumor que histopatológicamente documentemos, que lo vamos a hablar con uno de los subtipos. Algunos de estos pacientes, hasta el 27%, como les comentaba, se manifiestan directamente con una fractura patológica. Dentro de otra cosa buena que se puede decir dentro de todo este contexto oncológico es que si sabemos que la mayoría son condrosarcomas convencionales, pues estamos hablando que afortunadamente la tasa de metástasis es rara. Esa menos cuando el diagnóstico o la característica histopatológica del paciente sean de alto grado, pues ahí ya no aplica esta premisa de metástasis rara. Entonces, para hablar del diagnóstico radiológico, pues tenemos que tener todo lo que habíamos hablado en las revisiones pasadas, la secuencia de imágenes. Siempre la radiografía convencional va a ser el estudio inicial que con casi toda la exactitud nos va a permitir tomar decisiones. Tenemos que conocer la morfología tumoral, identificar las características de lesión, la edad del paciente, la localización, qué hueso está comprometido y en qué segmento. Ya para hablar de características puntuales de los condrosarcomas, hay unas descripciones que las vamos a ver también en las imágenes que vamos a revisar en la presentación. Y es que uno de los hallazgos característicos es algo que llaman endostio festoneado. Voy a tomar acá un momento el puntero láser. El, el endostio festoneado. Entonces, pues en esta imagen quise hacer como la correlación de que era un festón porque realmente pues lo busqué porque había muchas diferencias entre unos, pero esto es lo que más se asemeja. Y también lo que vamos a encontrar con frecuencia son calcificaciones, entonces ya tenemos que ir agrupando cada uno de los conceptos de localización, de edad del paciente, de características radiológicas, para irnos encasillando dentro de un subgrupo del gran grupo de condrosarcomas que tenemos. Entonces aquí también tenemos unas imágenes adicionales que si podemos eh, asociarlas con las descripciones que nos dan de cómo deberíamos ver las radiografías, pues este también es un paciente que tuvimos en el instituto, es un paciente con un condrosarcoma metafisiario de fémur proximal, que como vemos en las dos proyecciones se ven sobre todo estas calcificaciones. No es muy claro todavía la diferencia de qué es un festón, pero pues más adelante en las imágenes pude encontrar una que nos acerca mejor a este concepto.
Aquí también otro paciente que fue tomado del archivo que hay en el drive de los pacientes que han habido en el instituto, un paciente también con unas lesiones calcificadas. Este es un paciente con un condrosarcoma de la cabeza del peroné. Aquí vemos un poquito mejor la combinación de las dos lesiones, algo de lesiones también que se describen como crispetas o maispira, pues por la forma que adaptan en la radiografía. Además que cuando ya forman ciertos grupos se empieza a ver como la forma de lesión festoneada, que es como estas lesiones que se ven acá, como enredadas en sí mismas. Y este es un ejemplo también porque es bien importante, sobre todo cuando hablamos de un primer concepto, o sea, un primer paciente que nos llega con la clínica, que le hacemos la radiografía, que todavía no tenemos muy claro cuál es su diagnóstico. Recordemos que muchos de estos pacientes se suelen confundir con un encondroma, pues que sería para este contexto una patología benigna. Este es uno de los pacientes también que pudimos y se tuvo en algún momento en el instituto, como vemos es un paciente con una lesión enostótica. Vemos ahí que está ocupado el fémur distal en el segmento diaficiario con la unión metafisiaria y se ven también localizadas las lesiones como tipo crispeta o maispira, que son como describen los autores. Pero ¿cómo podemos tener o qué conceptos debemos tener en cuenta para saber que estamos viendo un paciente con un encondroma o que es un paciente que tiene un condrosarcoma? Una de las principales características es como la agresividad de las lesiones. Este es un cuadro comparativo que estaba también en uno de los artículos, en los cuales vemos como las patologías benignas, como el encondroma, que es este caso, estas calcificaciones tienen una característica de ser un poco más organizada, tratan como de agruparse, delimitan muy bien el canal central, el canal medular, sin comprometer tanto las corticales. Y además de esto, como sabemos, muchos de estos pacientes son como hallazgos incidentales, llegan a manifestarse únicamente como una fractura patológica espontánea por un trauma de baja energía, pero a pesar de que encontremos esa fractura patológica, las lesiones son muy organizadas. A diferencia de los pacientes que tienen un condrosarcoma, como es esta imagen que vemos aquí en la resonancia, en el cual el contexto es una masa mucho más grande, ocupa mucho más el canal endomedular, tiene contacto con las corticales y el riesgo de que estos pacientes ya presenten fracturas patológicas no de manera espontánea ni con un trauma de una energía tan alta, pues es mucho mayor. Entonces es importante diferenciar muy bien. Tumores benignos usualmente el patrón respeta mucho más el canal medular y las corticales son un poco más pequeños, mientras que las lesiones malignas, los condroblastomas, condrosarcomas son mucho más grandes. Entonces ya sabemos que la radiografía convencional nos va a dar la mayor parte del diagnóstico, pero pues si queremos unas imágenes complementarias, la tomografía, que sabemos que principalmente nos va a servir para establecer con claridad las fracturas patológicas, las características de las calcificaciones y por supuesto también para tomar conductas quirúrgicas respecto al abordaje o al tipo de implante que va a requerir el paciente. También tiene mucha relevancia en algunos casos puntuales, sobre todo en masas grandes con gran compromiso de los tejidos blandos, la toma de la arteriografía, sobre todo para ver esta masa de dónde tiene su aporte vascular principal, para asimismo tomar la conducta de beneficiarse de una embolización previa o no, y además para planear también el abordaje o el mecanismo que se va a utilizar para tomar la biopsia. Y la resonancia, pues definitivamente es la que nos va a dar la extensión intra y extraósea del tumor, nos va a permitir ver muy bien cómo están comprometidos los tejidos blandos periféricos a la masa y asimismo nos va a permitir ver las estructuras vasculares. Y pues en este orden de ideas, esas son como las secuencias de imágenes complementarias que debemos tener para nuestros pacientes, pero dejando el mensaje de que siempre la radiografía convencional es la que nos debe aportar la mayor información para llegar al diagnóstico. Entonces aquí igualmente es uno de los ejemplos que nos da el artículo, entonces son ejemplos de condrosarcomas exostóticos, pacientes que vemos como la masa, a pesar de que está en estrecho contacto con la cortical posterior del fémur, respeta esta cortical, no se mete dentro del canal medular, no condiciona ningún riesgo de fractura patológica y por el contrario lo que el paciente va es tanto a sentir la masa como pues lo relacionado con la compresión extrínseca de esta. Si este mismo paciente lo llevamos a un estudio imagenológico, vemos como la gran masa se extiende de tejidos blandos y tiene el patrón también descrito que muchas veces les menciono, que es el de crispeta o maispira, que es el que como está establecido que vamos a encontrar estas lesiones. Palomita de maíz también se dice. Pero pues sabemos que
en este y en todos los tumores, el diagnóstico esencial siempre va a ser histopatológico y es lo que nos va a marcar la pauta de qué vamos a tener que hacerle a nuestro paciente después de que le planteemos la posibilidad de la intervención quirúrgica. Entonces, para hablar un poco de la histopatología, de por sí todos los tumores osteomusculares tienen un nivel mucho más complejo que cualquier otro espécimen que sea resecado, hablando de abdomen, tórax. Por eso es ideal que sean tratados en un sitio de referencia y que todo el grupo de manejo tenga conocimiento, no solo el ortopedista, sino también el patólogo, el radiólogo, para que más o menos se hable el mismo idioma. Histopatológicamente, estos pacientes con condrosarcomas tienen una producción de cartílago maligno por las mismas células tumorales, tienen una difícil graduación de la malignidad, por eso es tan importante que la persona que lea las láminas tenga un amplio conocimiento de esto, y además que en todo es importante, pero mucho más en estos tumores dependientes de cartílago, es muy importante la correlación histológica con la radiografía. Aquí cortamente también es uno de los algoritmos que da, no está muy bien descrito la causa de por qué estos tumores se forman, pero pues de una de las propuestas más grandes es que estos pacientes provienen de células madre multipotenciales o pluripotenciales que en algún momento pierden su posibilidad de control genético y inician con una patología benigna. Es una de las teorías de que casi todos estos pacientes en algún momento tuvieron, así fuera pequeña o histológica, una patología benigna que posteriormente cambió. Llega como un punto de corte en el que la gran mayoría son de bajo grado, son endostóticos de bajo grado, pero que al haber una sobreexpresión de la P53 y también ahorita se está estudiando la paratormona o el cromosoma 13 y que tiene relación con la paratormona, que parece que es uno de los que desbordan todo este sistema genético para que finalmente una patología que fue benigna, que luego fue de bajo grado, se termine transformando en una patología de alto grado. Es una de las tantas teorías que se da de la histopatología de esto. Entonces, para hablar un poco de la clasificación también, es importante que han habido muchas descripciones, no se puede usar tanto la palabra reevaluar, sino que se han ido como complementando. Esta es la que hay convencional, que se habla de 3 grados, en el cual en el grado 1 pues hay una celularidad moderada, las células son de núcleos grandes, hipercromáticos y bizarros con algunas células binucleadas. En el grado 2, que sería realmente es la celularidad más abundante, hay un mayor grado de atipia celular y se pueden encontrar algunas mitosis, aunque no siempre. En el grado 3, las células están mucho más diferenciadas que en el grado 2, la atipia celular es mayor, siempre hay células que están en continua mitosis, se están replicando, estas se suelen encontrar más fácilmente por sus características atípicas. Aquí es una de las consideraciones que había porque por eso hay 4 imágenes, anteriormente se consideraba que esta primera A, que equivalía a un grado 0, se consideraba como un borderline. Sin embargo, la recomendación de la literatura actual es que no se siga considerando nada como borderline porque prácticamente la diferencia entre un borderline y una histopatología normal era la misma. O sea que muchos pacientes que tenían una patología maligna agresiva se encasillaban como borderline o grado 0 y se quedaban ahí en manejo expectante y finalmente cuando la masa progresaba y era necesaria cirugía, se daban cuenta que realmente era un grado 3, el paciente ya estaba con metástasis. Entonces la recomendación actual es que no se considere el grado borderline o el grado 0 como un grado de clasificación, sino que todas se deben considerar automáticamente como un patrón de malignidad, pues en pro del pronóstico del paciente. Entonces, ya para clasificarlos y empezar a hablar rápidamente de las imágenes y cómo identificar cada uno de ellos, pues el grupo grande de condrosarcoma, el primario, pues convencional, de células claras, mesenquimatoso, indiferenciado, yuxtacortical o sinovial. Y los secundarios, pues suelen ser la mayoría de casos transformaciones malignas de un encondroma o una encondromatosis, transformación maligna de osteocondromas a partir de un hueso de Paget, un asiento sobre o sea, que se sobrepongan a a una condromatosis sinovial o en una tasa mucho menor que sean condrosarcomas radioinducidos y pues ya unos de tejidos blandos que son completamente extraesqueléticos. Entonces, para hablar, como les decía rápidamente, cada uno de ellos y llevar como los conceptos más importantes, hablando del condrosarcoma nodular convencional, que como les comenté también va del 80 al 90% de presentación, es el más frecuente, está en hombres entre los 30 a 40 años de edad como diagnóstico principal,
Principalmente llegan también y afectan la pelvis, el fémur y el húmero en ese orden de aparición. Como les comentaba también, la aparición suele ser de proximal a distal, o sea, si es el fémur, es más frecuente que estén en el fémur proximal, en la metáfisis, y mucho menos frecuente en la diáfisis y en el segmento distal. Y el diagnóstico también, pues, radiografía convencional. Este es uno de los ejemplos de un condrosarcoma convencional. Vemos también un poco mejor cómo estas calcificaciones se organizan de tal manera que, como les decía, ocupan todo el canal medular, y aquí sí podemos ver mucho mejor este patrón festoneado. Este patrón festoneado realmente pues es la sumatoria de muchas calcificaciones que finalmente cuando se organizan dan esa forma y es característica del condrosarcoma. ¿Qué más debemos reconocer en la radiografía de estos pacientes? Tienen una expansión medular muy típica, se van desplazando longitudinalmente en el segmento afectado, llegan a completar o a comprometer todo el canal endomedular, y la mayoría llegan y respetan las corticales para llegar a ser asintomáticos ya cuando estos pacientes tienen un crecimiento o un grado de diferenciación y de malignidad mayor, pues ya va a haber mayor afección y ahí es donde se empiezan a presentar las fracturas. Un engrosamiento de los corticales para contrarrestar toda la tensión que da el canal medular, el endostio festoneado, como ya les mencioné, y las calcificaciones nuevamente en crispeta que vemos aquí en este fémur en su segmento metafisiodiaficiario más distal. Estos también son algunos casos tomados de lo que ha llegado y ha sido hospitalizado en el instituto, donde podemos también complementar todos los hallazgos radiológicos que siempre debemos ver. Creo que para nosotros que estamos como en esta etapa de familiarizarnos con el tema y los conocimientos que debemos adquirir, es sobre todo que la radiografía, a pesar de que en todos los casos es el estándar pues para el diagnóstico, tenemos que agrupar muy bien a estos pacientes, tanto en grupo etario como en características de la radiología convencional, para podernos organizar y pensar qué tipo de tumor tiene este paciente. Nuevamente un compromiso principalmente nostótico, vemos también las calcificaciones sobre todo en la cabeza del húmero y en la metáfisis, pero este paciente sí ya con un compromiso de la cortical posterolateral sería ahí ya con una posible fractura patológica asociada. Paciente con unas características también similares que se intervino en el instituto, un paciente con una condrosarcoma del húmero proximal, como les decía, nuevamente repasamos las características, aquí también vemos mucho mejor cómo estas calcificaciones en crispeta se han ido organizando de tal manera que podemos ver mucho más los hallazgos festoneados que son los descritos en la literatura. También estos casos que están tomados del instituto, pacientes con una masa de tejidos blandos inicialmente, que finalmente al momento de hacer el procedimiento, pues estableció que dependía del cúbito proximal y era una lesión exostótica con un condrosarcoma convencional. Y también algunas calcificaciones condroides mucho más grandes, más organizadas en cabeza de peroné, con diagnóstico histopatológico de condrosarcoma convencional. Entonces, recordar siempre que principalmente debemos sospechar estos casos cuando están ubicados en los segmentos más proximales de los huesos largos o en la pelvis. Entonces, la reacción, hay algunos hallazgos radiológicos que nos permiten evaluar el pronóstico del paciente cuando la reacción perióstica está ausente o sabemos que es un tumor mucho más delimitado, que no tiene tanto compromiso de las corticales, pues podemos hablar de que posiblemente sea un paciente que tiene un pronóstico mucho más benigno. Sin embargo, algunos de estos pacientes también semejan mucho al osteosarcoma, por lo cual si encontramos algo similar a un triángulo de Coleman o a la aparición en sol radiante de la imagen, ya debemos pensar que es un tumor mucho más agresivo, más maligno, con un potencial metastásico mucho más alto. Y casi siempre o siempre que estos pacientes son diagnosticados en un estadio temprano, vamos a encontrar un encondroma como la causa o el origen de la enfermedad. Entonces, la principal premisa de estos pacientes es que todos los tumores cartilaginosos que sean centrales en adultos de entre 30 a 40 años, hombres principalmente, son malignos hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, para hablar un poco del condrosarcoma de células claras, son pacientes que histopatológicamente su tumor es de mucho menor grado, el comportamiento es menos maligno. Estamos hablando de que aproximadamente el 2% de los condrosarcomas son condrosarcomas de células claras. También su aparición suele ser más frecuente en hombres entre la tercera y cuarta década de la vida. Suelen ocupar con mayor frecuencia la epífisis de los huesos largos en el orden que también hablábamos.
Estos pacientes, como están muy cercanos a las articulaciones, además del dolor como síntoma principal, suelen estar acompañados también de derrame articular y limitación para la movilidad. Las radiografías ya vemos un poco de cambios también en diferencias. Si comparamos esta radiografía con un tumor de células claras, vemos que se asemeja mucho más. Tenemos es que pensar mucho en la localización, en el sitio donde estamos encontrando este tumor. Entonces, en la radiografía principalmente vamos a ver que las lesiones de características líticas tiene una interfaz muy fina entre lo que podría ser el tumor y el hueso normal. Los bordes suelen ser escleróticos también, y a diferencia de los convencionales, no se suelen haber tantas calcificaciones como diseminadas en toda la lesión, sino que en caso de encontrarlas, suele ser una calcificación central y de gran tamaño. Entonces, esto nos ayuda a orientar un poco las características del tumor. Es muy raro que, pues, por las características de estos tumores haya reacción perióstica, y también tienen muy poca tasa de expansión a tejidos blandos. En la resonancia siempre tenemos que tener también criterios y enfocarlos muy bien, porque uno de los diagnósticos diferenciales de estos tumores, de estos condrosarcomas de células claras, es el condroblastoma. Entonces, para el otro grupo de condrosarcomas, que es el mesenquimatoso, es una presentación mucho más baja, el 1%, en pacientes un poco más jóvenes, entre la segunda y tercera década de la vida. Estos pacientes, pues, usualmente tienen un crecimiento de la masa un poco más pequeño, por lo cual el dolor dura mucho más en los pacientes. Hay mayor afectación de los tejidos blandos, por lo cual el paciente siente la masa y siente la inflamación. No tienen un patrón radiológico específico, por lo cual muchas veces se llega a este diagnóstico finalmente una vez que el espécimen es analizado en patología. Y además, pues de la parte osteomuscular, la mandíbula es el principal sitio de afectación de estos pacientes, pues no nos corresponde a nuestra área quirúrgica, pero pues es importante tenerlo en cuenta. Y en orden de aparición está el fémur, el peroné, las lesiones costales. Entonces, estos pacientes con este tipo de tumor, pues tienen un comportamiento mucho más impredecible. Afortunadamente, como les comenté, su tasa de presentación es mucho más baja, pero es un tumor muy agresivo, tiene una alta tasa de metástasis. Incluso estos pacientes tienen que tener, una vez se hace o se les propuso un tratamiento quirúrgico con fines curativos, tienen que asistir a controles, prácticamente casarse con la institución, porque las metástasis pueden ser tardías, hasta 15 a 20 años, y esto lo sabemos porque, como les comenté también, su tasa de replicación es muy baja. Entonces, aquí vemos que son lesiones destructivas asociadas a calcificaciones. En estos pacientes sí tenemos algo que se llama como un patrón permeativo, que lo asimilaban también como a una malla o a una rejilla, en la cual no se consideraba una masa sólida establecida como tal, pero sí tenía muchos cambios de permeabilidad, que es uno de los hallazgos radiológicos que nos permite orientar estos pacientes. Bueno, respecto al condrosarcoma indiferenciado, este tiene una tasa de presentación un poco más alta, entre el 5 al 10% de todos los condrosarcomas. Es el que tiene de los peores pronósticos. Histopatológicamente también es muy difícil llegar a su diagnóstico, porque los pacientes con un condrosarcoma de estas características, que es de bajo grado en general, tienen muchas zonas indiferenciadas que no permiten llegar un diagnóstico claro, por lo cual pues reiteramos que es importante estar acompañados de un patólogo con la experiencia suficiente para esto. Estos pacientes muchas veces, cuando son diagnosticados, ya tienen metástasis a distancia. Con frecuencia se encuentra primero la metástasis incluso que el tumor primario, siempre orientarnos el dolor como causa principal, además de las fracturas patológicas. Entonces, estas características radiológicas también son muy variables, tienen un grado muy distinto de mineralización dentro de la radiografía. No todo el tumor afecta el segmento óseo en las mismas condiciones. Se pueden ver también calcificaciones diseminadas con distintos tonos de mineralización. Hay superposición también de las lesiones. También se describen como lesiones en sacabocados, y en ocasiones también como alas de mariposa. Aquí puntualmente podemos ver estas lesiones en sacabocados, que tal vez nos orienten un poco a encontrar cuando sea una lesión aislada. Recordemos que las lesiones en sacabocado también son frecuentes del mieloma múltiple, pero usualmente el mieloma múltiple pues tiene muchos focos de lesión, mientras que estos tumores suelen ser localizados en un solo segmento.
Entonces es una lesión lítica asociada a calcificaciones condroides, está frecuentemente acompañado de una masa de tejidos blandos. El 33% de estos tumores se asienta sobre un encondroma que previamente fue osificado y se consideró una patología benigna, y la sobrevida a 10 años a 2 años, perdón, es muy baja, está alrededor del 10%. Recordemos que es por las características del tumor, muchas veces se llega a un diagnóstico tardío cuando pues desafortunadamente el paciente ya tiene compromiso extraóseo y pues ya el pronóstico de vida es mucho menor. El condrosarcoma perióstico o yuxtacortical es un tumor que se caracteriza porque está pegado a la superficie ósea, pero no la compromete, o sea, no se puede clasificar como tal como una exostosis. Por eso es que es importante cuando busquemos en la literatura diferenciar de cuál de ellos nos están hablando, porque a veces los individualizan. Esto suele ser asintomático o el dolor es lento porque la masa es de crecimiento lento y ya cuando llegan a doler es porque ocupan pues un gran espacio. La radiografía para identificarlo, así como los hallazgos en la patología, son condrosarcomas de características centrales y en general tienen un muy buen pronóstico posoperatorio una vez son resecados, y las metástasis son raras. El mayor compromiso que llegan a tener estos pacientes y respecto al pronóstico es como cuando se diagnostican ya son masas muy grandes, la resección tiene un gran compromiso de tejidos blandos que a futuro pues el paciente refiere más que todo pérdida funcional, de sensibilidad y de movilidad articular, dependiendo de la localización en donde esté. Ya para ir terminando un poco, entonces el condrosarcoma sinovial es mucho más raro aún, está directamente relacionado con la membrana sinovial, puede ser un tumor primario o secundario en estos casos. Cuando llega a ser secundario, lo más frecuente es que sea una transformación maligna de una condromatosis sinovial. Realmente es mucho menos frecuente, su presentación es mucho menor y generalmente es monoarticular, afectando primero las rodillas, la primera causa, y es donde siempre debemos con los hallazgos radiológicos pensarlo, en la rodilla, en el codo y en la cadera, son las más frecuentes. Mucho más frecuentes en hombres y suele presentarse entre la tercera y cuarta década de la vida. Para la radiografía, pues vamos a ver también, eh, tenemos que tener claro si el paciente ya tenía alguna lesión previa, y eso es lo que finalmente nos va a ayudar a orientar junto con todo el cuadro clínico y la radiografía si estamos viendo este tipo de patología. Los pacientes normalmente van acompañados o tenían una lesión previa de condromatosis sinovial que finalmente se transforma en un condrosarcoma. Lo que vamos a ver en las láminas de patología pues son islotes de tejido cartilaginoso con áreas metaplásicas de tejido conectivo, sobre todo en la íntima de la sinovial, y que se pueden calcificar o osificar, y es lo que finalmente nos va a dar nuestro diagnóstico. El tratamiento en general, pues también hemos tenido la posibilidad de tratarlo, no difiere mucho de los tumores óseos en general, pero tenemos que tener una estadificación, un diagnóstico, una evaluación histológica y asimismo las técnicas quirúrgicas que en la mayoría de casos van a ser tratamientos pues radicales en el sentido de poder erradicar el tumor. El tratamiento está muy definido de acuerdo a la localización. Entonces, la enfermedad localizada en el tercio distal de las extremidades, las falanges, de las manos o de los pies, pues se trata eficazmente, pues extirpando el tumor, y en ocasiones, si es necesario, pues la falange también o el segmento óseo. De esta manera no solamente se cura la enfermedad, pues, sino que también se puede mejorar la funcionalidad de los pacientes, porque estas masas grandes no vale la pena preservarlas en caso de que se sospeche por algún motivo que sea benigno, que no lo va a hacer, porque finalmente el paciente no tiene funcionalidad en esa extremidad por la gran magnitud que suelen tener. Aquí también vemos cómo secuencialmente el tratamiento del diagnóstico de una lesión predominantemente de la pelvis. Estos tumores enostóticos de alto grado que afectan la pelvis con mucha frecuencia siempre deben considerarse como de mayor malignidad, deben llevarse a una resección amplia, una resección ardua, por ejemplo, dependiendo de la localización, una hemipelvectomía interna o externa, y además de esto, pues darles soporte con material de osteosíntesis para tratar de recuperar lo que más se pueda la funcionalidad articular. Estos tumores, al ser tan grandes y al no poder en ocasiones resecarse por completo, son algunos de los que pueden llegar a tener indicación de quimioterapia y radioterapia neoadyuvante, que pues ya vamos a ver que son muy pocos los casos que realmente vamos a encontrar que se beneficien de este tratamiento. Como este caso que nos da el artículo, en el cual pues además de la resección, hacer la hemipelvectomía
interna, fue necesario hacer un aloinjerto y una prótesis bipolar para volver a restaurar en algo la movilidad del segmento corporal. Cuando hablamos de lesiones que están localizadas en el tercio distal de extremidades de manos y pies, como lo hablamos, pues extirpar el tumor y el segmento si es necesario. Cuando los tumores son edenostóticos de alto grado y afectan la pelvis, siempre considerar las resecciones amplias con hemipelvectomía, bien sea interna, externa, y el tratamiento con quimio y radio neoadyuvante. En algunos casos, digamos como los condrosarcomas enostóticos del tercio distal del fémur, en estos pacientes pues ya podemos hablar un poco más o sea, además de hacer una resección y tratar de resecar lo que más se pueda, en estos pacientes vale la pena reconstruir la extremidad, hacer una cirugía de salvamento y puede ser necesario, de acuerdo a los hallazgos intraquirúrgicos, adjuvancia con fenol, con nitrógeno líquido o darle soporte con polimetil metacrilato. Y las lesiones aisladas que no afectan el extremo epifisiario de algún hueso largo o que no están tan periarticulares suelen responder muy bien a la resección y a la aplicación de un aloinjerto y soporte con osteosíntesis para que el paciente pues, pueda recuperar en algo su funcionalidad. Cuando hablamos de tumores exostostóticos, la resección también es mucho más amplia. Cuando son lesiones desde el estadio 3B, lo recomendable es hacer una cirugía conservadora de la extremidad, pero hacer una extirpación muy amplia del tumor. Prácticamente dejar los bordes limpios, pues que es la idea de la mayoría de tumores malignos que nosotros resecamos, pero más en estos que están comprometiendo los tejidos blandos. Y por supuesto, el tipo de reconstrucción va a depender de la ubicación y el tamaño del defecto, de la edad del paciente y pues la experiencia que tenga el cirujano con cada uno de los implantes o cada una de las posibilidades, bien sea soporte de placas con aloinjerto o prótesis. Entonces aquí es otro tema importante que complementamos hoy, es que qué hacemos con estos pacientes. Estos pacientes son susceptibles a la quimio y a la radio. Realmente lo que se dice es que no se ha documentado que los tumores cartilaginosos malignos respondan a la quimioterapia adyuvante o neoadyuvante y a la radioterapia, a diferencia de otros sarcomas. Hay varias causas. La primera es porque estamos hablando de tumores que tienen tejido cartilaginoso, tejido condroide, y ya sabemos que la quimioterapia no va a ser efectiva porque la vascularidad del cartílago en general no es buena, o sea, muy poco de lo que se administre por vía oral, vía IV, vía intratecal, va a llegar realmente al cartílago. Esa es una de las causas. La segunda es que las características de membrana y todo no permiten que la radioterapia ni los medicamentos de quimioterapia actúen directamente y eficazmente. Y la tercera causa que se estudia es que, como hablamos, la histopatología de estos tumores no es tan fácil. Entonces, a pesar de que puede primar un patrón de alto grado, puede haber algunas células de bajo grado ahí también. Entonces, esto finalmente lo que va a llevar es que no haya una efectividad de la quimioterapia, por lo cual no se debe considerar como tratamiento inicial. Se debe reservar sobre todo en pacientes que tienen metástasis o que tienen recidivas locales pequeñas, pues que todavía están a tiempo de hacerse seguimiento. Y además de esto, pues es importante saber que una recidiva local de un condrosarcoma, independientemente del tratamiento que hayamos elegido, tiende a ocasionar metástasis y la muerte del paciente. Por tal motivo, siempre que tengamos un paciente con un diagnóstico de algún condrosarcoma en cualquiera de sus presentaciones que tenga una recidiva local, es esencial dejar de ser tan conservadores tal vez y pensar más en la vida del paciente y ofrecer tratamientos mucho más agresivos, más radicales, amputación y considerar el beneficio, riesgo-beneficio o más que todo el beneficio realmente de darle quimio radio no sería tan alto en estos pacientes. Entonces ya para finalizar, pautas y directrices, hay 8 ítems que están descritos en uno de los artículos también del libro, perdón, en uno de los cuales basé la revisión y es el tamaño. Condrosarcomas, a mayor tamaño, mayor malignidad. Respecto a la localización en el segmento óseo, tumores centrales son mucho más malignos que los tumores periféricos. Y aún más malignos si están en la pelvis, en el tercio proximal del fémur, en el tercio proximal del húmero y en la escápula. Estos son los que son más agresivos y tienden a ser más deformantes y tener más implicaciones relacionadas con complicaciones y con mortalidad. En la edad, pacientes menos de 25 años es muy poco frecuente que tengan presentación de condrosarcomas. Si lo tienen es porque tuvieron alguna patología
que predispuso a la malignización. Entonces, también es muy importante recordar que estos tumores son entre pacientes en la tercera, cuarta década hasta más o menos los inicios de la quinta década de la vida. El número de lesiones también es importante porque debemos recordar que a mayor lesión, estos tumores usualmente son únicos, no tienen eh, otras localizaciones asociadas. Pero en caso de que haya varias lesiones con algunas de estas características, tenemos que pensar en el síndrome de Maffucci hasta el 50% y en Ollier hasta el 20% cuando las lesiones están localizadas en varios segmentos óseos. La localización en el hueso, pues la mayoría son enostóticos. eh, entonces ya volvemos al principio de que estas características nos permiten dar que posiblemente sea un tumor mucho más agresivo. La gamografía ósea también hablaban de las características de la captación. Si son tumores fríos, pues es mucho menos probable que estos tumores sean de un alto grado de diferenciación o que sean mucho más malignos, suelen ser un poco más benignos. Importantísimo también lo que hablamos al final, la residuidad local. Siempre que pensemos que un paciente con un condrosarcoma tiene una residuidad local, hay que actuar rápido, de inmediato y de manera radical, porque en este momento ya hasta el 70% de los pacientes van a tener una metástasis en algún lugar. Y los síntomas muy relacionados también con el dolor constante, no es solamente un dolor funcional, sino que estos pacientes suelen tener un dolor todo el tiempo y es de predominio nocturno. Entonces creo que esto es como las pautas de tratamiento inicial agrupado por horario. Y pues estos son los artículos y el libro que fue utilizado para la revisión, por si alguno quiere consultar algo adicional.